Muy buenos días, muy buenos días. Gracias una vez más por estar este domingo con nosotros, domingo 28 de noviembre. Hoy continuamos nuestro estudio en la serie de los ángeles, ángeles en misiones especiales, como le hemos llamado. Y en las últimas semanas, especialmente en la última semana que nos vimos, hablamos de los ángeles en la vida de Jesús. Y vimos que es increíble cómo Dios, pensando en su Hijo una vez que nace, desde antes de que nazca vemos a los ángeles manifestarse, desde que anuncian su nacimiento, en el momento que nace los ángeles están presentes, en el momento que crece, especialmente en su ministerio, cuando es tentado por Satanás, vemos que conforme sigue la vida de Jesús aquí en la tierra, los ángeles lo siguen atendiendo. Vemos que estuvieron con él en su sufrimiento en Getsemaní, antes de ser entregado a los romanos para que lo castigaran y para que lo crucificaran. También vimos de que los ángeles se manifestaron en la vida de Jesús durante su muerte y su resurrección. Lo vemos en ese domingo cuando resucita entre los muertos, cómo los ángeles se manifiestan y le hablan a la gente y les aseguran que Jesús está vivo. Y no solo eso, vemos que en su ascensión hacia el cielo, los ángeles también estaban presentes y lo ven. No solamente en su nacimiento, no solamente en su ministerio, no solamente en su sufrimiento, también están presentes en su resurrección y en su ascensión hacia el cielo. Junto con él dice la palabra que sube Jesús al cielo y unos ángeles están presentes. Y finalmente vemos en el libro de Apocalipsis que Jesús, cuando regrese por segunda vez a establecer su reino, aquí en la tierra, no viene solo, viene con miles, millones de ángeles y nosotros venimos con él. Y así fue. Ese fue el trabajo, el ministerio de los ángeles aquí en la tierra mientras Jesús estuvo presente. Pero una vez que se va Jesús y deja la iglesia establecida, bueno, no establecida porque unos años después, nace la iglesia. Al nacer la iglesia, Jesús sabía muy bien a lo que se iba a enfrentar su novia, porque esa es la iglesia, la novia de Jesús. Y él sabe que iba a haber ataques y que iba a haber persecución y que iba a haber muchos riesgos en la vida de aquellas personas que van a dedicar su vida al ministerio, a servirle a Jesús, a predicar su palabra, a alcanzar a todos aquellos que no lo conocen. Dios lo sabía muy bien. Y al irse, créeme que no nos iba a dejar solos. Nos hizo una promesa y dijo él, les voy a mandar a alguien que los va a guiar, un consolador, alguien que estará con ustedes, alguien que les va a enseñar, alguien que les va a recordar todo lo que les dije, y ese es el Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Hoy lo que vamos a ver es de que también los ángeles, Dios mandó y dejó sus ángeles en la tierra para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos. Y vamos a ver unos ejemplos muy importantes, muy interesantes en la Escritura. En el nacimiento de la iglesia vemos cómo están presentes los ángeles a través de toda la historia. Y créeme, en la vida de los apóstoles y de los discípulos, cuando ahorita los pasajes que vamos a leer, vamos a ver de cómo los ángeles los libraron de muchas situaciones apretadas, peligrosas e incluso de muerte. Y créeme que si Jesús y los ángeles trabajaron de esa manera al principio, al nacimiento de la iglesia, hoy en día siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a entrar de lleno porque es muy interesante lo que vamos a leer el día de hoy. Toma tu Biblia una vez más, toma tu palabra, vamos a leerla y vamos a enfocarnos en el libro que nos habla realmente del nacimiento de la iglesia, y es el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde nace la iglesia, ahí es donde vamos a ver los detalles de cómo es que nació, Dios la forma y Dios la utiliza. ¿Ok? Entonces toma tu Biblia y vamos a comenzar en el pasaje en Hechos capítulo 5. Vamos a empezar como del versículo 17 en adelante y vamos a leer y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que este estudio realmente sea de riqueza para ti y para mí. Que no sea solamente un estudio más. Ya aprendí algo más. No. Que sea un estudio que realmente penetre tu corazón y que vive en ti para siempre y que te sirva a crecer y a conocer más a Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo, algo así más o menos. Padre, te queremos dar gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí una vez más. Y te quiero suplicar que unjas este momento, Señor. Que en el poder de tu Espíritu Santo, la inspiración de tu palabra, salga, Señor, con poder y que transforme a todos aquellos que escuchen este estudio. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte y gracias por haber mandado a esos espíritus, Señor, que nos protegen y nos guían y que están con nosotros. Sí, Señor, esos ángeles. Y también te damos gracias por el Espíritu Santo. Bendice este estudio, enséñanos, Señor, y permítenos crecer más y más. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tomen su Biblia una vez más y vayamos entonces a la palabra de Dios, al capítulo 5 de Hechos. Vamos a ver que
Cuando nace la iglesia es muy perseguida. La iglesia enseguida después de que nace es perseguida constantemente. Vamos a ver que esos hombres grandiosos como Pedro, Pablo, todos esos muchachos pasaron por la cárcel, pasaron por persecuciones, pasaron por golpizas. A fin de cuentas murieron por el evangelio. Pero durante toda esa trayectoria de reto, esa trayectoria de ministerio, Dios nunca los dejó solos. Vamos a ver cómo se manifestaron los ángeles en la vida de estas personas. Y créeme, la razón por la cual quise hacer estos estudios es porque quiero que entiendas. Los ángeles son reales. Ellos existen. No los puedes ver, pero están aquí. Y están dispuestos a ayudarte y estar contigo, así como lo hicieron con los apóstoles. Entonces toma tu Biblia, vámonos a Hechos capítulo 5, versículo 17 y leamos qué es lo que sigue, ¿ok? Dice así más o menos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolos, les dijo, vayan y pónganse de pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¡Wow! Déjame te explico qué está pasando aquí. Aquí si te vas al capítulo, en este capítulo 5 al principio, vemos que los apóstoles están haciendo, el Espíritu Santo está haciendo una obra increíble en la iglesia. Están predicando, la gente se está sanando. Dice que muchas gentes pasaban, y al ver simplemente a Pedro que pasaba por ahí, predicaban, la gente sanaba. Y liberaban a personas que estaban poseídas por demonios, tenían enfermedades, tenían necesidades. Y los apóstoles pasando, estaban sanando, estaban liberando gente. Y algo pasó aquí. Aquí hay un celo religioso. Porque dice que la secta de unos judíos o saduceos no les gustó lo que estaba pasando. Les estaban quitando la fama. Y no les pareció. Y ese siempre ha sido el problema en la iglesia muchas veces. Ese es el problema en cuanto a religión y cristianismo. Si el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal con Dios. El cristianismo no es una religión que te da pasos. Tienes que hacer todo esto para llegar a ser salvo. Así no es esto. El cristianismo es una relación que tienes con el creador del universo. Y aquí vemos que estos muchachos lo están haciendo. Ellos no están predicando el judaísmo, no están predicando una religión saducea o ponle el nombre que quieras. Ellos lo que están haciendo, están simplemente haciendo el ministerio, proclamando el evangelio de Cristo Jesús, que es Dios, vino a morir por ti y nos quiere llevar a la vida eterna. Eso es lo que están haciendo aquí. Aquí los enemigos son los saduceos. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Ya nos están quitando la fama. Hay que hacer algo, no puede continuar esto así. ¿Y qué es lo que deciden? Tomarlos a esos discípulos y meterlos a la cárcel. Y créeme, esa siempre ha sido la historia de la iglesia. De todos aquellos que se dedican a predicar el evangelio. Persecución constante. Pero es muy interesante que los meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel me llama la atención porque pues ellos como que ya se estaban acostumbrando. Dios les prometió esto. En el mundo los va a odiar porque me odiaron a mí primero. ¿Qué esperas tú? Pues ese mismo odio. El mundo te va a detestar. Pero despreocúpate. Fíjate cómo incluso en esos momentos Jesús está presente. Y no solo Él, sino que manda a esos ángeles a ministrarte. Dice el versículo 19. Una vez están en la cárcel pública, dice así. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándola, les dijo: vayan, puestos en pie al templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Mira, qué interesante es esto. Los libera de la cárcel y ¿sabes qué les dice el ángel? Continúen, no se den por vencidos, échenle ganas y van para allá. Y así fue. Esto fue lo que pasó en la vida de Pedro y de unos otros discípulos. Pero el problema no termina ahí. Sí, esa fue la primera llamada en la vida de Pedro. La primera llamada es cuando lo meten a la cárcel la primera vez. Pero hay una segunda vez que lo meten a la cárcel también. Y esa la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, una vez más. Dice el pasaje así. Dice que el capítulo 12 en Hechos dice, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. O en la torre. Maltratarles, perdón. Esto ya se va a poner más serio.
Aquí solamente no los vamos a meter a la cárcel. Ahora los vamos a maltratar, los vamos a golpear y vamos a ver que están a punto de matar a una persona. Ya, dice el pasaje. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué hubo? Sí, la intensidad en la persecución de la iglesia ahora aumenta. Ahora no solamente es de meterlos a la cárcel, ahora los vamos a golpear y por si fuera poco, los vamos a matar. Y a eso se están enfrentando ellos. A la muerte. Qué interesante, me llama mucho la atención esto. De que hay gente que no cree en el evangelio y que dicen que es tonto y lo critican. Pero ¿sabes qué? Es porque nunca han visto la evidencia. Esta gente está dispuesta a morir por algo que es real. Nadie moriría por una mentira, créeme. Estos hombres, a fin de cuentas, cuando mueren como martirios, ellos realmente, como mártires, perdón, ellos cuando mueren, aceptan y dicen, puedes quitarme la vida si quieres, pero Jesús es real y todo lo que te acabo de contar y todo lo que vi es real y quítame la vida si quieres, porque fue real. Y aquí vemos que esos muchachos, estos discípulos, la iglesia santa que va creciendo, se va forjando apenas, va creciendo, está enfrentando una persecución increíble. Para todos aquellos que no creen en el evangelio y que lo critican, nunca han querido ver la evidencia. Pero si realmente Jesús no es real, ¿por qué lo detestan? ¿Por qué el mundo entero está en su contra? ¿Por qué el mundo entero destruye y mata a su gente, a sus predicadores, a sus misioneros y a aquellos que les sirven? Bueno, esa es parte de la evidencia de que esto es real. Están en la cárcel. Acaba de morir uno de ellos. Y mira lo que sucede. El versículo 3. Y viendo que esto le agradó a los judíos, Herodes procedió a prender también a Pedro. El versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ven, la torre, esto está serio. Mira, se atravesó la fiesta, la Pascua, y por eso no le quitaron la vida. Entonces, lo que tenía pensado Herodes era, ¿sabes qué? Ahorita que pase la fiesta, lo sacamos al pueblo y lo matamos también como hicimos con Jacobo. La muerte que le espera a Pedro. Dice la segunda llamada a Pedro, está en la cárcel por segunda vez. Ese Pedrito también sufrió bastante, ¿eh? Aquí ya lo maltrataron, ya lo metieron a la cárcel y estás esperando la muerte. Pero es increíble, ve lo que sucede. Dice que la iglesia estaba haciendo oración por él. Esto es algo muy importante y me gustaría que lo mantuvieras en mente. La oración es tan poderosa, es una de las armas más poderosas que existen en el mundo hasta el día de hoy. Y te sirve para que tú intercedas por alguien más. Cuando realmente amas a alguien y cuando te preocupas por alguien y estás sufriendo, haz lo que hacen esta gente. Esta gente está suplicándole a Dios, por favor, protege a Pedro. Sácalo de la cárcel, Señor. Y observa qué es lo que hace Dios. Dice lo siguiente, el versículo 7. Bueno, el 6 una vez más, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, vístete, átate, ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía en verdad qué es lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Como que Pedro dijo, ¿esto es real? ¿Realmente está pasando esto? ¿Me está pasando a mí? ¿Un ángel aquí delante de mí ayudándome? De esa manera estaba. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma y salieron pasando una calle y luego el ángel se apartó de él. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué interesante es esto! Mira, es interesante y es chistoso al mismo tiempo porque Pedro sabe lo que le espera. Pedro sabe que acabándose la Pascua lo van a matar, le van a quitar la vida. Pero eso es lo interesante y por eso lo veo chistoso. Imagínate, si tú estuvieras ahorita esperando la muerte,
que estás en la cárcel y sabes que el día de mañana te van a matar. ¿Por qué? Porque te dieron la pena de muerte. Déjame te pregunto esto. ¿Cómo estarías la noche anterior de tu muerte? Ve Pedro cómo está, ¿eh? Pedro está bien tranquilo y está durmiendo. De hecho, el ángel tiene que llegar a despertarlo. Despierta, Pedro, tenemos que irnos. Es chistoso porque a Pedro no le preocupa la muerte. ¿Y sabes por qué no le preocupa la muerte? Porque ya Jesús le había dicho antes de su ascensión al cielo, Pedro, tú vas a morir cuando seas viejo. ¿Qué? Ya. Y de hecho le da una idea de cómo va a ser muerto, va a ser crucificado patas para arriba, en pocas palabras, boca abajo. Y le dice, ¿sabes que la gente, cuando mueras, así vas a ver tu muerte, te van a agarrar de las manos, te van a sujetar? No le dio el detalle que iba a estar boca abajo, pero por la historia sabemos que de esa manera murió, crucificado boca abajo, porque no quiso morir como Jesucristo. Pero vemos esto, que el Señor manda un ángel y Pedro está bien tranquilo. La tranquilidad que te da el Evangelio, la tranquilidad que te da el conocer a Dios. Aquí llega el ángel a despertarlo. Pedro, despierta, vámonos. Es hora de irnos. Y así es. Se lo lleva y ve como dice el pasaje. No lo deja, como que lo toma de la mano y va paso a paso con él. Y el ángel, no sé cómo lo hizo, puso a la gente, los hizo ciegos o no sé qué. La cosa es que se le cayeron las cadenas, abre la puerta y dice, vete, y continúa haciendo el trabajo. Y así es. Pero observa, dice el pasaje que la gente estaba orando por él. La gente estaba orando. La gente ora y Dios interviene. Ve lo que dice el pasaje, me llama mucho la atención. El versículo 2 y dice así: habiendo considerado esto, una vez que Pedro está en la calle y sale, dice que corrió a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban unidos orando por él. Llega a esa casa y ve cómo se pone eso, se pone interesante, porque llega a tocar la puerta, y cuando toca la puerta, una joven que se llama, el versículo 13 dice, cuando Pedro llegó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Observa la actitud de estas personas. Dice el versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, no es Pedro, dijo uno de ellos. Pero ella aseguraba, sí es Pedro. Entonces ellos dijeron, es su ángel. ¿Sabes por qué me llama la atención este pasaje? Porque aquí esta gente que está orando, hablan de los ángeles como algo normal. Aparentemente la aparición de los ángeles, la actividad de los ángeles en este tiempo era algo normal, que no se impresionaban. Le dicen, ¿sabes qué? Estás loca, es tu ángel nada más. No es su ángel. Pero la otra cosa que me llama mucho la atención es lo siguiente. Y tú, si eres una persona de oración, quiero que entiendas esto. ¿Qué tipo de oración estaba haciendo esta gente? Le están pidiendo al Señor, Señor, libera a Pedro, libera a Pedro. El Señor libera a Pedro. Cuando les da la evidencia de que Pedro está libre, va a tocar a la puerta y lo ven. ¿Qué dicen ellos? No es Pedro, estás loca, es su ángel. Oh, Señor, sana a Pedro, saca a Pedro de la cárcel. No, sí es Pedro, dice la muchacha Rode. Es Pedro, ahí está en la puerta. ¿Sabes qué? Estás loca. No, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Dios ya actuó, Dios ya llevó a cabo la obra. Pedro está libre y esa gente sigue orando. Si te preguntara, ¿qué tipo de oración es esta? ¿Es una oración con fe, convencidos? ¿O es una oración que nomás, vamos a hacer la oración para ver si lo saca? Aparente fue una oración que no estaba 100% fundamentada en fe. Pero Dios es fiel. Si la oración es poderosa, pero el que escucha la oración, que es Dios, es mucho más poderoso que la oración. Y Él es fiel. Aunque tu oración no esté llena de fidelidad, créeme que Dios no deja de ser fiel. Y aquí lo vemos. Y aquí vemos de que realmente Dios dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por mi siervo. Y lo saca de la cárcel y lo libera. Muchas veces, eso es importante también notar, de que en muchas ocasiones Dios ocupa a sus ángeles para hacer venganza, para cobrar, para hacer justicia. Porque vemos que este hombre Herodes y toda la descendencia de Herodes, su papá y sus hermanos, eran gente malísima. Odiaban a Dios, detestaban a los judíos y los maltrataban, los mataban.
Y aquí, este Herodes que trató mal a Pedro, ve lo que le sucede al último, cómo muere. En el capítulo 2, el mismo capítulo al final, pasa algo interesante en la vida de este hombre. Observa qué es lo que sucede. En una ocasión está este Herodes afuera, hablando de la gente, aventándose un gran discurso, y mira qué es lo que sucede, dice el pasaje. Un día señalado, es capítulo 12, versículo 21. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, y les habló. ¿Sabe cómo está vestido? Se siente bien majestuoso. Era el rey. ¿Y qué dice? Les aventó un rollo, les aventó un discurso, y el pueblo gritaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Lo empezaron a exaltar y llegó a sentirse Dios. Voz de Dios y no de hombre. Oh, Herodes. El versículo 23 dice lo siguiente. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y así fue esto. Herodes muere. ¿Por qué? Se quiso exaltar, se quiso sentir igual a Dios, pero vemos que Dios utiliza también a un ángel. Así como utilizó un ángel para liberar a su siervo de la cárcel, así el Señor tomó un ángel para tomar venganza, para hacer justicia con este hombre malo. Importante. No solamente vemos que el Espíritu, los ángeles ayudan a la gente, a Pedro estando en la cárcel, estando apenas a un paso de la muerte. Vamos a ver otra persona también muy importante. Yo creo que de toda la gente, de todos los cristianos de este tiempo y tal vez hasta el día de hoy, no ha habido uno como Pablo, que haya sufrido tantas cosas, pero al mismo tiempo que haya tenido tanta actividad angelical en su vida. A Pablo le pasó todo. Si quieres puedes leerlo, es la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, como por el versículo 20, por ahí empieza la historia, y te cuenta todo lo que él sufrió. Y vamos a ver qué le pasa porque se está acabando el tiempo. Pero quiero que veas cómo los ángeles llegan, hacen su trabajo y se van. Pero nunca te abandonan, siempre están contigo. Agarra tu Biblia una vez más y vete al Hechos capítulo 27. Y en Hechos capítulo 27, como por el versículo 23 más o menos, la historia es muy larga. La historia es larga, es muy bonita, y me gustaría realmente que, no podemos leerla toda porque es todo el capítulo, pero es una historia muy interesante, que dice lo siguiente. Déjame te cuento qué está pasando aquí. Aquí en este pasaje, Pablo lo llevan preso, va en un barco, y él quiere llegar a Roma, quiere defenderse delante del César, y así lo permite Dios. Vas a ir y vas a defenderte delante de César porque lo estaban culpando por cosas que no hizo y lo querían llevar a la muerte. La cosa es que en ese tiempo pues no había camiones, no había aviones. De la única manera que se podía viajar en un viaje tan largo como de Medio Oriente hasta Europa era a través de barcas. Y eso es lo que pasa con él. Está en una barca. Y en esa barca, créeme que pasan cosas increíbles, raras. Él al momento de que lo entregan y lo llevan en esa barca hacia Roma, el tiempo, las condiciones para viajar en esos días estaban horribles, estaban feas. Y él se da cuenta. Y llega un punto que les llega a decir, miren, ¿saben qué? Escúchenme bien. No es bueno que vayamos ahorita nosotros saliendo de aquí y nos vayamos en la barca porque el tiempo está muy feo. Y no le hacen caso. Dice lo siguiente. Ve lo que dice, les está hablando aquí al capitán y a los que dirigen el barco. Dice, escuchen, veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es decir, Pablo ya sabía, miren, esta tempestad, el tiempo está feíto, y realmente no nada más se va a perder la nave, nos vamos a morir nosotros también, pero no le hicieron caso y se aventaron al agua y se fueron. Y dice el pasaje que pasaron más de 14 días, dice el versículo 20, mira lo que dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. La cosa estaba tan fea
que no solamente este hombre es un preso, está en un barco que está destinado a hundirse, a quebrar y todo el mundo se va a morir. Y él lo sabía bien. Entonces, ve el versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, pues puesto en pie, en medio de ellos les dijo: habría sido por cierto conveniente ahora haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Observa, aquí es donde inicia la actividad de los ángeles. La situación está apretada, es una situación de muerte. Si alguna vez has estado tú en el mar y hay una tempestad chiquitita, yo he estado en el mar y créeme que no hay tempestades, pero las olas se mueven y hay ocasiones que... He estado una vez en una lanchita ahí en Los Cabos y el agua estaba fuerte y se siente feíto y el agua estaba tranquila. Imagínate una tempestad cuando hay lluvia, cuando hay tormenta, cuando no hay ni sol ni estrellas y te está pegando duro. Yo siento que esta gente que se dedica a lo del mar, ellos sabían muy bien, aquí nos vamos a morir. Esta tempestad es seria. Y aquí vemos a Pablo hablándole a la gente. ¿Qué es lo que les dice? Dice, no, los exhorta, los anima. Espérense, relájense, tranquilos. Ok, se va a perder, pero solamente la nave. Todos los demás vamos a estar bien. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que sabes eso? Y de esta manera lo sabe. Dice el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Y diciendo, me dijo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Qué? Le dice el ángel, relájate, no va a pasar nada, tú vas a llegar a Roma. En otras palabras, tú vas a sobrevivir esto. Nadie va a morir porque Dios te acaba de dar a toda esta gente. ¿Y sabes qué? Dice el versículo 37 dice que éramos todas las personas en la nave 276 personas. Eran 276 personas en esa nave que estaba a punto de hundirse. Y si se hunde, si sigues leyendo, se hunde. Todos agarran palos, agarran donde sea. Los que pueden nadar llegan a una isla y se salvan todos. Nadie se muere. Pero quiero que entiendas esto. Aquí hay algo muy interesante, muy importante que tal vez no notaste. El ángel le dice, todo va a estar bien. La meta continúa, el ministerio no se acaba aquí, tu misión continúa. Tú vas a llegar a Roma y vas a hablar con el César. Pero le tira un pilón, le dice lo siguiente. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, toda esta gente está en tus manos, Pablo. ¿Ah? ¿Te imaginas? En otras palabras, Pablito, aquí tienes una oportunidad tan grande de hablar de mí, de hablar de quién soy yo. Y Dios te los puso en la mano. Y qué precioso es esto, qué bonita enseñanza. Porque cuando tú pienses que tu situación está complicada, apretada y que no tiene fin y que ya se acabó, dice Dios, no, este es el comienzo de algo nuevo. Aquí quiero que hables de quién soy yo, Pablo. Háblales de quién soy yo. Y sigue leyendo el pasaje. Y los anima y los exhorta. Y dicen, coman, no se desanimen. Todos nos vamos a salvar. Y así lo es. La nave se hunde, pero todos salen con vida. Y Dios mandó a uno de sus ángeles para confortarlo y para asegurarle algo. Para asegurarle que nadie iba a morir. Y muchas veces Dios es así. Él te va a rescatar, pero el hecho de que te rescate no quiere decir que ya te liberé y ahí quedó todo. No, Él tiene un plan perfecto para ti. Entonces es importante reconocer que no importa cuál sea tu situación, aquí en la iglesia en el día de hoy, puedes estar enfermo, puedes estar en la cárcel, puedes ser perseguido. Dios nunca te deja. En la persecución está contigo. Y no solamente Él. Dice la palabra en el Salmo 91 que Él mandará a sus ángeles a estar contigo. Y es una promesa que Dios te hace y es real. Pero debemos de tener mucho cuidado también. ¿Y sabes por qué? Porque este tema de los ángeles es un tema muy, muy impresionante, muy bonito. Es muy precioso. Satanás lo sabe. Y Satanás también tiene a sus ángeles. Y su trabajo, ¿sabes qué es? Engañarte. Y llevarte a la muerte.
Observa qué es lo que dice el pasaje en 2 de Corintios 11, versículo 13. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura de ángel de luz. Y dice, así que no es mucho si también sus ministros se transforman como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, Satanás también se convierte en ángel, se manifiesta como ángel de luz. Hay un movimiento que es el movimiento de la iglesia mormona. La iglesia de los santos, de los discípulos de los últimos días se llama. Su fundador, que fue Joseph Smith. Él dice, dejó escrito, que un ángel llegó, se le apareció y le dio un mensaje nuevo, un evangelio nuevo. Y lo creyó y escribió el libro del Mormón. Y es un movimiento grandísimo aquí en los Estados Unidos, porque aquí nació. Pero qué interesante, fue un ángel de luz el que se le apareció. El profeta Mahoma o Mohammed, como dicen los musulmanes del Islam, él escribió el Corán, Mohammed. Y él dijo que ese Corán, esas palabras, le reveló un ángel también, el ángel Micael. Y escribió el Corán. Qué interesante. Otro ángel se aparece y te da un mensaje nuevo. Un ángel se le apareció a Joseph Smith, y le da un evangelio nuevo de Cristo Jesús. Se aparece otro ángel y le habla a Mohammed o a Mahoma, y que le da un mensaje nuevo. Déjame leerte algo que dice la Escritura acerca de realmente quiénes son estos ángeles. Y no solamente, esto es una advertencia que nos da Pablo. Es una advertencia que viene directamente de Dios. Y sí, en la iglesia de los Gálatas llegó Pablo y les dio un mensaje con autoridad, con poder, y se convirtieron al cristianismo. Pero llegaron los falsos profetas, los que andaban contando mentiras, evangelios falsos, y empezaron a engañarlos. Y aquí Pablo les manda la carta a los Gálatas diciéndoles, primero los critica, les tira duro, los pone en su lugar, como son tontos. Una vez que conocieron el evangelio se dejan llevar por esas tonterías. Y ve qué es lo que dice acerca del evangelio. Esto es Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas aún si uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio del que nosotros aparte del que nosotros les hemos anunciado, que sea anatema, es decir, que sea maldecido por toda la eternidad. Qué interesante. Dice, si alguno de nosotros o algún ángel, que dice aquí un ángel del cielo, les da un mensaje diferente, que caiga bajo maldición eterna. Satanás sabe muy bien que la gente es religiosa. Satanás sabe muy bien que a la gente le encanta ver esas cosas, el espiritualismo. Y él se va a basar de ahí porque él también es un ángel y porque él tiene también mucho poder. Pero date cuenta que dice San Pablo, si alguno llega y les da otro evangelio falso, diferente al que les hemos dado, créeme, esa persona o ese ser que caiga bajo maldición eterna. Ten cuidado con lo que ves. Dice un dicho en México, no todo lo que brilla es oro, y es verdad. No todos los ángeles vienen de Dios. Tienes que discernir, tienes que saber quién es quién. Todos los ángeles, si algún día tienes alguna aparición angelical y uno de los ángeles te da una misión o te pide algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, lo más probable es de que ese ángel no es de Dios. Hoy en día, y es peligroso, y vamos a ver eso conforme sigamos la siguiente semana, vamos a darnos cuenta de qué tan peligroso es el escuchar voces, el buscar espíritus. Dios nunca te mandó a hacer eso. Dios nunca te mandó a buscar a los ángeles, a los espíritus. De hecho nos dice, tengan cuidado cuando se metan en esa área. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el hombre es muy curioso y le gusta estas cosas espirituales. Ese espiritismo él ocupa, y desgraciadamente cuando la gente lo hace y empiezan a buscar que espíritus de los muertos, que esto y que el otro, están abriendo una puerta en el corazón, y en esa puerta, una vez que se abre, creemos que se van a meter ángeles, espíritus, pero que no vienen de Dios. Ten cuidado. Mantén tus ojos en este libro. Léelo para que sepas realmente quién es Dios.
Y cuando te quieran dar un mensaje falso, tú te vas a dar cuenta quién es quién y vas a discernir, este ángel no es de Dios o este ángel sí es de Dios. Pero todo depende de ti. De aquí en adelante, hasta el día de hoy, la iglesia sigue siendo perseguida, la iglesia sigue siendo maltratada, los siguen matando, los siguen metiendo a la cárcel y esa va a ser su historia hasta que Jesús regrese por ella. Y una vez más, una vez que se lleve a su iglesia de aquí de la tierra, entonces dice el Señor, es tiempo de hacer justicia. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a traer una justicia a la tierra como nunca antes se había visto. Los ángeles de Dios son poderosos. Los ángeles de Dios son reales. Y en los últimos días, una vez que la iglesia esté fuera de aquí, en esa gran tribulación, va a haber una actividad increíble de ángeles. Créeme, que los ocupa por todos lados, de principio a fin. Y es horrible. Va a ser horrible el que una persona esté en la tierra durante esos últimos 7 años de gran tribulación que le esperan a la tierra. Espero que tú, en este momento, te des cuenta que si no has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, estás jugando ruleta rusa con tu eternidad. Tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Dios ya te dio la oportunidad de abrir una puerta, que es a través de su Hijo Jesucristo. Acéptalo en el corazón. Arrepiéntete de todo lo que has hecho. Pídele perdón y pídele que entre a vivir en tu vida, que te renueve y que te llene de su espíritu para que tú puedas caminar con Él y conocerlo más. Y créeme, haciendo eso, tú no vas a estar aquí durante esos 7 años de tribulación, porque Dios tiene una promesa increíble. Nos va a sacar de aquí antes de que eso suceda. Pero tienes que hacer esa decisión, la tienes que tomar en vida. ¿Ya lo hiciste? Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? ¿Te gustaría hacerlo en ese momento? Vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios que escuche tu voz y que penetre tu corazón, para que cuando mueras estés seguro que te vas a ir con Él. Ahí donde estás, ora conmigo y con esto vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por esta mañana y te quiero suplicar, Señor, por la gente que está viendo este video y que no te conocen. Por aquellos, Señor, que están viviendo en pecado, que están robando, que están viviendo una vida de sexo desenfrenada, que están engañando a sus esposos o sus esposas, o que están viviendo en pornografía y que viven una vida muy, muy sucia. Padre, tú viniste por nosotros. Nadie es inocente. Y te quiero suplicar por ellos, Padre. Toca su corazón para que ellos se transformen y vengan a ti. Ocupa tu palabra para que ellos te escuchen y crean, Señor. Y tú que estás viendo este video, dile lo siguiente: Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Me arrepiento de mis pecados y por haberte ofendido y por vivir la vida que llevo. Límpiame de mi maldad. Límpiame, Señor, y lléname de tu espíritu. Me arrepiento de esta vida y quiero seguirte. En este momento, Jesús, te acepto como Señor y Salvador, como mi Rey, como mi Redentor, y te suplico que me salves y que escribas mi nombre en tu libro de la vida y que me lleves contigo el día de mi muerte, cuando yo muera. Te doy gracias y te agradezco por haber muerto por mí en la cruz y por haber dado tu vida y la sangre. Te exalto y te alabo como mi Señor y mi Salvador. Escucha mi voz, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Si tú ya hiciste esta oración y la hiciste de corazón, yo te puedo asegurar que Dios ya te aceptó. Sigue caminando con Él. Yo te aconsejaría que hicieras 3 cosas. La primera, y es algo que siempre les digo, lean la palabra todos los días. Haz una oración todos los días. Y comparte el Evangelio con aquellos que estén a tu alrededor, porque también lo ocupan. Gracias una vez más por haber estado conmigo este domingo. Fue un placer regresar y compartir esas verdades con ustedes. La semana que entra vamos a comenzar con la serie de los ángeles en los últimos días. Y vamos a ver que en esos 7 años de tribulación, oh my goodness, la cosa se va a poner seria. Los ángeles están muy activos. Va a haber mucha guerra, va a haber mucha sangre, va a haber mucha actividad, no solamente por parte de los ángeles de Dios, sino también por parte de los ángeles de Satanás. No te pierdas los estudios que siguen, porque estamos llegando al final. Y después de esto continuaremos y cerraremos con el estudio de uno de los más interesantes, que es en los demonios. Entonces, gracias por haber estado conmigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana, la semana que entra.
Que Dios te bendiga, que te prospere y prepárate porque viene Navidad y hay que recibirlo una vez más como bebé. ¿Ok? De antemano, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias por haber estado con ustedes, por haber estado conmigo, de su hermano en Cristo Jesús Miguel y de Ministerio de Telestai. Que Dios los bendiga esta semana. Hasta pronto.